Bienvenido a este tercer paso, a este tercer video, camino al workshop de la teoría general del coaching. Estamos en este tercer día con el doctor Leonardo Ravier. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Daniel. Representando al Oitzo Center y un servidor, Daniel Becerra Ortega, representando a la red del coach. Como sabes, estamos haciendo tres pasos, tres videos en el que hemos seleccionado tres fundamentos esenciales que distinguen al coaching de cualquier otra disciplina, incluido lo distinguen del mainstream del coaching, porque pensamos que el mainstream del coaching está todavía en el paradigma de la transferencia. Así que si no has visto esos videos, por favor, ve a los dos videos anteriores, porque son todos estos pasos, los pasos preparativos teóricos para que te puedas inscribir en el workshop gratuito de la teoría general del coaching. Aquí en el video, en la caja de abajo, tienes todo lo que necesitas para inscribirte. Recuerda que las plazas son limitadas porque va a ser un workshop interactivo en vivo y directo por Zoom, así que te esperamos. Pues hoy ¿cuál es este último paso que nos va a permitir vernos en el workshop? Pues las singulares competencias de un coach. Así que, Leonardo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Sí, efectivamente, las competencias de un coach, teniendo en cuenta la finalidad y la metodología que hemos visto los días anteriores, hacen que sean singulares, que sean específicas, que sean propias de la disciplina y de la profesión del coaching. Y que, por lo tanto, son diferentes a las de cualquier otra profesión o acompañamiento de ayuda, incluido al mainstream del coaching. Entonces, por cierto, estamos utilizando, esto es algo que no hemos dicho en ninguno de los vídeos, estamos utilizando la pirámide de coherencia científico-profesional del coaching. Han visto que empezamos el primer día con la epistemología, la teleología, luego pasamos a la metodología y ahora pasamos al enfoque competencial. Porque como hemos comentado en uno de los vídeos críticos de la Semana Internacional del Coaching, consideramos, y ahora lo estás viendo, que no es posible determinar un modelo competencial sin tener una metodología clara, sin entender cuál es la verdadera finalidad del coaching y sin haber reconocido previamente cuáles son los componentes del conocimiento que hacen al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al enfoque competencial. Fíjate, en esta tabla estamos viendo a la ICF, IAC, AC, WABC, que son las asociaciones internacionales más grandes que conocemos, y podemos ver las competencias, colocarlas en distintas categorías y subcategorías, y ver que hay como tres grandes categorías, ¿no? La categoría relacional, que tiene que ver con la relación de coaching en sí mismo, la categoría procesal, que tiene que ver con el proceso y los procedimientos que hay que seguir, y la categoría conversacional, que son aquellas competencias que tienen que ver con la propia conversación de coaching en las sesiones que se mantienen, ¿no? Y entonces, fíjate, yo hice un análisis en la tesis en la que pongo cada una de las competencias y teniendo en cuenta sus indicadores y la forma de llevarlas a cabo, descubro que prácticamente en la gran mayoría de las competencias, salvo algunas excepciones contadas, tienen elementos que intervienen sobre el contenido, es decir, que realizan transferencias y que por lo tanto son opuestas a la metodología que hemos visto ayer. Total. Ayer hemos visto que la metodología del coaching es la no directividad o sin transferencia y que los otros procesos de ayuda, incluido el mainstream del coaching, se encuentran con transferencias. Y estamos viendo aquí que la ICF, prácticamente todas las competencias tienen elementos de transferencia, a excepción de la ética o establecer acuerdos de coaching, que la IAC, todas las competencias tienen elementos que van hacia el contenido, es decir, que tienen transferencia, salvo alguna en concreto, como por ejemplo cumplir las pautas éticas y legales profesionales, pues evidentemente eso tiene que ver con el continente, con la relación, y por tanto ahí no hay, pero en el resto todas tienen transferencia, y así, la WC, bueno, aquí lo pueden ver, todo lo que ustedes ven con una crucecita tienen elementos de transferencia, ¿ok? Por lo tanto, entendemos que según la finalidad que hemos visto y según la metodología que hemos visto los 2 días anteriores, no es coherente, no es sostenible un modelo competencial que tiene tanta abertura a la transferencia, cuando hemos dicho que esas transferencias inhiben la capacidad de engendramiento o la capacidad creativa que tienen los seres humanos, ¿no?
Y bueno, para entrar un poco más en detalle, fijémonos, por ejemplo, en la ICF, algunos casos concretos donde se puede ver muy bien esto. El uso de la intuición, el uso del propio conocimiento interno del coach, el compartir feedback, ofrecer metáforas, expresar las ideas propias basadas en interpretaciones propias del coach hacia el cliente, el desafiar al cliente, todo eso interviene en la dinámica interna de integración tácita y, como hemos visto, disminuye la capacidad de catalización del engendramiento de la creatividad. Lo mismo pasa en la IAC, con el empatizar, interpretar creencias limitantes o desafiantes en el cliente. Podemos ver el escuchar más allá de lo que se dice, el interpretar discrepancias entre lo que dice, hace y las emociones, comunicar puntos de vista del coach, generar posibilidades desde el coach o en colaboración con el cliente, o el ofrecer feedback, distinguir y percibir diferencias entre lo que dice y lo que no dice, proporcionar información relevante. Es decir, realmente es muchísimo. Hay muchísimos. Lo que se me viene a la mente es decir, cómo las asociaciones de coaching pueden decir que su finalidad es ayudar al otro a que solucione los problemas por sí mismo con todas estas competencias y sus descripciones y sus indicadores, ¿no? Solamente leyéndolo se ve que es bastante incongruente. Esto se debe al problema, a la confusión que tienen por no haber hecho el trabajo previo de lo que hemos contado estos 2 días antes. Claro. Insisto, no es que hacer esto fuera del contexto del coaching, ¿no? Es decir, yo cojo esto y te digo, a ver, yo qué sé, prestar atención a lo que no dice el cliente. No hay nada de malo en eso. No es que eso esté mal, no es que eso sea malo. Si eres vendedor, tienes que hacerlo. Por ejemplo. O si quieres conquistar a una persona, pues también. Tienes que entrar en ese juego. Si quieres negociar, tienes que hacerlo. Claro. Efectivamente, no es que esto esté mal. Y no es que siempre que aplicas esto estás generando interferencias en el otro. Claro. El problema está en la finalidad. Si yo lo que estoy buscando es catalizar el componente tácito del conocimiento, hago esto, estoy interfiriendo en su dinámica interna para la capacidad de engendramiento o de catalización de la creatividad. Claro. Por lo tanto, el problema de definir qué es lo que entra y qué es lo que no entra está determinado por el fin, por el para qué lo estoy haciendo. No es fuera de contexto en sí mismo. Y esto es importante porque mucha gente puede pensar, bueno, ¿y qué problema tenéis con que la persona recomiende libros o con que el coach comparta sus valores? No hay ningún problema si el coach no está haciendo coaching. Claro. Si yo estoy educando a un niño y comparto valores porque quiero que educarlo en valores, está perfecto. Claro. Y no estás produciendo una interferencia en el niño porque tu objetivo no es que él engendre el valor. Claro. Quieres enseñarle, quieres mostrarle cuáles son los valores que en la humanidad o en la sociedad han sido útiles y quieres explicarle por qué. No hay ningún problema. En ese caso eres un educador. Pero es que un coach no es un educador. Un coach no es un consultor, un coach no es un mentor y todo esto que ya hemos repetido tantas veces. Por lo tanto, si queremos ser coherentes con la finalidad y la metodología, tenemos que definir necesariamente un nuevo set de competencias singulares. Competencias que solo un coach aplica de manera profesional y está entrenado de manera profesional para poder hacerlo. Son competencias que verdaderamente consiguen activar y acompañar a esa dinámica de integración tácita del cliente. ¿Cuáles son y cómo podemos compararlas con las competencias del mainstream del coaching y las competencias que se utilizan en otros procesos de ayuda, ¿no? Que forman parte del paradigma de la transferencia? Bueno, empecemos, por ejemplo, con la escucha. ¿Cómo debe escuchar un coach si queremos realmente potenciar el engendramiento? Bueno, un coach tiene que escuchar fenomenológicamente. Tiene que escuchar sin juicio, es decir, suspendiendo su propio juicio. Tiene que retener los significantes del cliente propio, sin darle significado. Y tiene que ser objetiva. Es una escucha objetiva en base a la subjetividad propia del cliente. Pero, ¿cómo escucha entonces un coach del mainstream? Según los indicadores que hemos visto de las competencias indicadas y cómo escuchan los profesionales que no se dedican al coaching, a acompañar desde otra posición, como puede ser el mentor en la consultoría y demás. Lo escuchan activamente. ¿Y cuál es la diferencia? Que es justo lo opuesto.
porque ahí sí que se interpreta, por lo tanto se le está dando significado a las palabras, a los significantes del cliente, ahí sí que es subjetiva, no estoy de manera objetiva quedándome con la subjetividad del cliente, sino que yo cargo con mi interpretación las palabras y conceptos que el cliente está utilizando. Si se dan cuenta, si en mi manera de escuchar yo ya estoy cargando de significado según mi experiencia y según lo que yo entiendo que él me está diciendo, al intervenir luego con una comunicación, con una pregunta, con un feedback, con lo que fuera, estoy inhibiendo su capacidad de integración tácita porque estoy transfiriendo información técnica, que ya hemos dicho que es muy amplia la información técnica. Bien, ¿qué pasa con la siguiente competencia? El estar presente empáticamente para el mainstream del coaching. Bueno, pues aquí incluyen la intuición, el usar el saber interno del coach, el abrirse al riesgo, él forma parte de lo que el cliente está realizando, el usar el humor o el cambiar las perspectivas. Todo eso tienen elementos de transferencia de conocimiento hacia el cliente y por lo tanto inhibe su capacidad creativa. ¿Cómo debe escuchar? ¿Cuál sería, digamos, el homólogo al estar presente empáticamente en el mainstream del coaching dentro de las competencias singulares del coach? El espejar fielmente. Yo necesito hacer de reflejo, necesito hacer síntesis, necesito hacer resúmenes, necesito recapitular, necesito generar informes objetivos sobre lo que el cliente está vivenciando o experimentando. Y para esto tienes que entrenarte. Y no puedes ser un espejo fiel si tienes una escucha interpretativa o una escucha activa. No puedes, porque tú vas a intentar espejar algo que ya está teñido de tu interpretación porque has cargado de significado de las palabras del cliente. Por lo tanto, tenemos que comenzar con la atención fenomenológica para poder espejar fielmente. Leonardo, una puntualización, Sí. Porque resalta lo importante de entender la epistemología. Uno entiende con muchísima mayor claridad por qué es fundamental para que el cliente engendre y encuentre su propio conocimiento, o sea, haga integraciones tácitas, porque es fundamental espejar cuando entiende la epistemología de Polanyi a través de los particulares. Al percibir los particulares desde y hacia, es capaz de comprender la totalidad, integrar la habilidad, adquirir la comprensión, etc. Gracias al espejeo fiel, la persona puede realmente observar esos particulares. Cuando tú espejeas, es cuando la persona es capaz de percibir esos particulares para poderlos integrar. Si no se los espejeas, es muy difícil. Tal cual. Lo que pasa es que el concepto de los particulares desde Asia es un concepto muy técnico, ¿no? De Polanyi, que está en la tesis, que aquí lo que sería es, cuando el cliente, por ejemplo, se pone a describir una realidad, cómo se encuentra, si yo estoy interpretando y cargando de significado lo que el cliente me está diciendo, jamás voy a poder mostrarle esa misma realidad que él me está expresando. Exacto. Por lo tanto, el cliente se va a perder en su propio discurso. Total. En cambio, si yo tengo una atención fenomenológica, retengo los significantes del cliente y soy capaz de devolverlo de manera fiel, cuando el cliente ve de vuelta lo que está articulando, es como, o sea, realmente está en un espejo, es cuando lo que dice Daniel, es capaz de ver todos los particulares de esa realidad que le están habilitando a hacer esas integraciones tácitas. Recuerda que una integración tácita no es más que tener dos puntos que al unirlos yo veo un significado y en esos dos puntos que aislados no eran nada, no significaban nada. Por lo tanto, con lo que dice Daniel es que cuando yo le estoy devolviendo eso, le estoy permitiendo al cliente poder jugar, poder verlo, observarlo, tenerlo en cuenta, que no se salga de su atención, tanto focal como subsidiaria, y entonces conseguir o favorecer, fortalecer la capacidad de integración. En la escucha activa y en el estar presente empáticamente, esto se pierde. Claro, no se ve a sí mismo, ve al coach o a los residuos del coach. Va a ver los particulares del coach, sí, claro. Va a ver los particulares que el coach le está metiendo con su interpretación y se va a acomodar digamos, en la relación empática que pueda crear el coach con su presencia. Y es muy diferente.
Claro, pero Es por eso es que en este ejemplo, ¿no? Se ve tan claro cómo esas competencias, el coach, que está entrenado en la teoría general del coaching, puede entender por qué tiene que desarrollar esa competencia y esa habilidad de espejar, porque entiende la finalidad desde la epistemología y la finalidad. absolutamente, Entonces esto le permite incluso él mismo evaluar si la competencia la tiene desarrollada o no, o si absolutamente, puede mejorarla, o si es coherente, ¿no? Y esto es absolutamente. importantísimo. Y aprovecho para recordarles que precisamente el workshop que ustedes van a tener con Daniel, van a poder trabajar esto en ambos lados de, digamos, de la gráfica que están viendo. Tú vas a poder hacer ejercicios de escucha activa y ejercicios de escucha fenomenológica, ¿sí? O de atención fenomenológica. Y tú mismo te vas a dar cuenta cómo cambia el resultado, cómo cambia la metodología, cómo cambia la finalidad, cómo cambia todos estos elementos que estamos hablando. Insisto, no es que lo que está a la izquierda esté mal, es que no es propio del fin del coaching. Por eso nosotros decimos que eso es ineficiente, que eso no es coherente con la finalidad, que eso inhibe la capacidad creativa. Por eso decimos y estamos haciendo estos vídeos. Bien, sigamos a la siguiente. La comunicación. La comunicación en el mainstream del coaching es subjetiva. El coach ofrece feedback, reencuadra, explica dinámicas, utiliza metáforas, ofrece ideas, da sugerencias, incluso opciones. Ujú. Todas estas cuestiones son todas transferencias de conocimiento técnico desde el punto de vista de lo que vimos ayer y antes de ayer. Todo eso incluye transferencia y todo eso inhibe la capacidad creativa. ¿Qué es lo que tiene que hacer un coach en relación a la comunicación? Pues tiene que comunicarse de manera objetiva en relación a las estructuras que se generan, la estructura relacional, la estructura procesal y la estructura conversacional. ¿Sí? Es decir, si tengo que comunicarle algo al cliente, tiene que ver con el proceso en sí, con la relación, con los elementos que son necesarios para que esto funcione, no con el contenido, como hace la comunicación subjetiva al ofrecer feedback, al reencuadrar, a darte ideas, a darte sugerencias y demás. Y finalmente es cuando llega la pregunta. Nosotros entendemos que es imposible preguntar o saber preguntar en coaching sin haber pasado por la atención fenomenológica y el espejeo fiel. Y es interesante ver cómo en el mainstream del coaching incluso se venden libros con plantillas de preguntas como si la pregunta en sí misma fuera poderosa. Y esto no existe en coaching. Esto puede existir, insisto, en una ayuda basada en la transferencia fuera del coaching. Si yo estoy haciendo un proceso de selección de personal, pues sí, me viene bien tener una plantilla de preguntas típicas que tengo que hacer porque yo necesito diagnosticar, necesito analizar, Claro. necesito saber si esta persona me vale o no me vale. Por lo tanto, hay preguntas que casi caen de cajón, que si no se la hago, pues no voy a tener la información que yo necesito. Pero es que aquí estamos en un paradigma justamente opuesto. No soy yo el que tiene que analizar, no soy yo el coach el que tiene que diagnosticar y no soy yo el que tiene que ofrecer soluciones ni opciones de nada. Es el cliente, yo sí tengo que crear que el cliente haga su propio análisis, su propio diagnóstico y encuentre sus propias soluciones. Por lo tanto, a mí la batería de preguntas no me sirven para nada, absolutamente para nada. Por eso nosotros hablamos de que la pregunta tiene que estar enfocada. Eso es una pregunta verdaderamente poderosa. La pregunta enfocada. ¿Enfocada en qué? ¿Enfocada en qué? ¿En lo que yo interpreto de lo que necesita el cliente? ¿Enfocada en qué? ¿En lo que yo creo que él tiene que conseguir? Enfocada en la dinámica interna, natural y espontánea que el cliente va expresando a medida que voy hablando con él y le voy acompañando y lo va articulando y lo va mostrando. Y cuando yo le hago un espejeo, él es el que me está diciendo, yo puedo ver dónde él pone su atención. Y ahí donde él pone su atención es donde yo voy a hacer la pregunta. Y eso es una pregunta enfocada. Y da igual, da exactamente igual que la pregunta sea X. Quiero decir, es verdad que hay unas características de las preguntas eficientes, ¿no? Es decir, que sean cortas, que sean abiertas, todas estas cuestiones
que de hecho no tienen todas por qué ser así, pero bueno, que tengan esas cualidades está bien, pero eso es lo de menos. Porque lo importante es que cuando él pone su atención en X, yo le pueda decir, ¿qué pasa con X? Punto. Y eso es una pregunta enfocada, es una pregunta limpia del coach, porque está siguiendo la atención natural y espontánea que el cliente va poniendo sobre los elementos que él mismo va sacando, que va proponiendo, que pone sobre la mesa. Y cuando yo hago eso, Daniel, y ahí con esto vamos terminando, cuando yo consigo atender de manera fenomenológica, dejando en suspenso mi juicio, espejeo fiel, y consigo hacerte preguntas enfocadas en tu atención y siguiendo la dinámica de integración tácita, la dinámica espontánea que va hacia las integraciones tácitas que tú estás procurando, es cuando yo consigo catalizar el engendramiento, que es lo que ustedes pueden ver ahí. Es un proceso que surge de dentro hacia afuera. El mainstream del coaching todavía se mantiene en el paradigma de la transferencia. Siguen utilizando las competencias propias de un terapeuta, de un consultor, de un asesor en términos generales, porque no han sabido distinguir cuál es la metodología que está detrás de esas competencias y cuál es la finalidad por la cual yo utilizo esas competencias. Por eso lo que ustedes están viendo en pantalla en celeste o en azul son las metacompetencias singulares del coaching como tal. Me da una pena que tengamos que terminar. Bueno, Solamente una puntualización con las preguntas enfocadas. que vengan al workshop. Pero una puntualización, porque un alumno hace poco me preguntó cuáles eran las diferencias, o sea, si, porque él quería comunicarlo, divulgarlo, ¿no? Entonces me preguntaba que cuáles eran las diferencias entre preguntas enfocadas y preguntas poderosas, ¿no? Como si podría ser una síntesis. Y esto es muy interesante porque realmente podríamos hacer videos largos sobre el problema que hay con esto de las preguntas poderosas. Pero justamente yo creo que una pequeña metáfora podría ser la pregunta enfocada. Imagínate que el cliente está con una cámara tratando de observar su realidad, de hacer una exploración de sus circunstancias, de sus motivos, de su objetivo. Pues enfocada es que la pregunta va a ayudar, como si esa cámara tuviera un foco, va a ayudar a mirar mejor lo que él ya está viendo. Va a enfocar mejor, va a darle nitidez y precisión a eso que está viendo. En cambio, la pregunta poderosa no busca que adquiera mayor nitidez y claridad. La pregunta poderosa es como si agarraras la cámara y apuntaras a la montaña Vale, o apuntaras a otro sitio. exactamente. Pero ahí hay dos cosas. En ese caso, o sea, lo que estás diciendo tú es cómo potencias tú a través de la pregunta enfocada que el cliente se enfoque mejor. Pero son dos cosas distintas. O sea, están muy vinculadas. Pero el lente que enfoca mejor es la atención del cliente, Claro, claro. que enfoca mejor gracias a una pregunta enfocada Claro. que lo que hizo fue hacer una pregunta donde él posó su atención, Exacto. que permite que luego él se atienda mejor y entonces se enfoque mejor. Es decir, lo que estamos diciendo, lo que dice Daniel es cierto, pero es complementario a lo que estoy diciendo yo. Una pregunta enfocada ayuda a que el cliente se enfoque mejor, pero son dos cosas distintas. Porque evidentemente no va a haber pregunta enfocada, que no consiga que el cliente se enfoque mejor. Pero ¿qué es la pregunta enfocada realmente? Es la pregunta que hace el coach sobre los elementos que el cliente está atendiendo. Exacto. Que luego al hacer la pregunta le permiten al cliente enfocarse mejor. Exacto. Porque la pregunta poderosa tiene otra finalidad que es desplazar la cámara, es que la persona se ponga en otro foco o que evoque hacia el futuro Absolutamente. o que se desplace y eso ya tiene otra finalidad. De hecho, solamente para terminar, Leo, y ya te dejo concluir, es que insisto, a mí me sorprende que escuelas y asociaciones digan que las preguntas poderosas no van cargadas del coach o que no deberían ir cargadas del coach o que están basadas en lo que dice la persona, pero hagan ustedes el ejercicio de ver en una pregunta qué finalidad persigue esa pregunta. Si yo te pregunto a ti, ¿quién tienes que ser para lograr ese objetivo o en quién te tienes que convertir para lograr ese objetivo? La finalidad, si tú analizas esa pregunta de una manera lógica, lo que está buscando es que la persona no se centre en lo que es,
sino que se centre en lo que aún no es. No, perdona, ahí está la presuposición Claro, ideológica de que esa persona tiene que ser alguien distinto de quien está siendo. por eso, entonces, Esa pregunta, tal cual, esa pregunta es una pregunta cargada, por es, eso ponemos ahí preguntas cargadas por el coach, frente es a la pregunta enfocada. exacto, y entonces ahí es donde en ese listado de preguntas, cuando te compres un libro, tú puedes con todos estos elementos ver y determinar la finalidad y la carga que tienen las preguntas en sí mismas y por qué eso no puede ser en sí una pregunta enfocada. Perfecto. Entonces, vale, pues fíjate, esto si relacionamos lo que hablábamos ayer en el vídeo, cuando mostrábamos las competencias, la metodología, perdón, la metodología, fíjate, con las competencias del mainstream, recuerden, Ujú. este es el nivel de creatividad que estás potenciando. Este es el nivel, ¿se acuerdan en el estudio que hizo Gorka Bartolomé en su tesis doctoral, ¿no? Ujú. Este es el nivel de creatividad que estás potenciando. Esto es lo que sucede cuando estás implementando las metas competencias de un coach. Ves cómo las ondas cerebrales relacionadas con la creatividad y las zonas del cerebro más asociadas con la creatividad se potencian, pero de manera extraordinaria. Esto es lo que sucede de manera empírica internamente en el cliente cuando nosotros estamos utilizando las competencias singulares de un coach y abandonamos las competencias del mainstream del coaching y las que están todavía basadas y centradas en el paradigma de la transferencia. Muy bien, este es el enfoque. No se pierdan el workshop, les va a invitar Daniel, porque ahí ustedes van a poder experimentar esto de primera mano en el taller. Y terminamos la pirámide de coherencia científico-profesional con las herramientas y los resultados. ¿Por qué? Simplemente haciendo una nota. Ustedes en el taller van a poder ver cómo cuando transfieres estás inhibiendo la capacidad creativa y ese resultado es un resultado subordinado, es decir, el coach está metiendo, si ustedes fíjense en esta gráfica, ven que hay un círculo rojo, bueno, un continente rojo, y luego está el contenido que es gris. Cuando el coach transfiere conocimiento técnico en los términos que lo hemos visto nosotros en los días anteriores, se mete dentro del contenido, inhibe la capacidad creativa, reduce la capacidad creativa del ser humano hasta el mínimo, ¿ok? Y el resultado que consigue el cliente termina siendo una subordinación de la carga que el coach fue metiendo con sus preguntas, con sus comentarios, con sus comunicaciones, etcétera, etcétera. Y eso genera que el cliente nuevamente vuelva a la necesidad de acudir a esa persona para que le siga cargando, ¿sí?, de sus propios elementos. Por eso hablamos aquí de resultados subordinados dentro del paradigma de la transferencia. ¿Qué ocurre cuando uno no transfiere? Pues que el coach lo que trabaja, y fíjense en la flecha roja, esto es muy importante, es muy sutil este detalle, Daniel, pero tienen que verlo. La flechita roja del trabajo del coach está tocando el continente. El continente. Toca el borde, no se mete con el contenido. ¿Y qué significa que toca el continente? Pues que utiliza las metacompetencias que hemos comentado, que utiliza la metodología sin transferencia, que nos basamos en principios naturales del ser humano respecto de la libertad, responsabilidad, conciencia, compromiso, etc. Trabajamos con el continente. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras trabajamos con el continente, nos mantenemos fuera de esa llave que habíamos visto ayer y dejamos al cliente, sus circunstancias, su contenido trabajar. El cliente consigue activar su dinámica interna y producir un resultado autogestionado. Por eso ven que la flecha que sale del círculo es celeste. ¿Sí? Es un resultado autogestionado por el propio cliente. Esto es lo que se consigue en el paradigma del engendramiento. Y en relación a las herramientas, que es una nota que está relacionada con esto, justamente es lo mismo. Las herramientas del coach
que quiere cumplir con la finalidad propia del coaching, tienen que ir a apuntar al continente. Mientras que ustedes van a ver que en el mainstream del coaching se utiliza cualquier herramienta de cualquier teoría y que se están metiendo con el contenido. Herramientas de diagnóstico, herramientas de movilización, herramientas de todo tipo que se meten con el contenido del cliente. Es decir, se meten, intervienen e inhiben la capacidad creativa y de responder que las personas tienen de manera natural. Pues muy bien, así se termina. Hemos hecho una presentación al final de manera indirecta a la pirámide de coherencia científico-profesional. Estamos mostrando que el coaching se centra en el paradigma del engendramiento. Todo lo que tú estás viendo en celeste es lo que tienes que aprender y dominar para ejercer el coaching y cumplir con la finalidad por la cual ha ido emergiendo a lo largo de la historia. Y existe a su vez otro paradigma que es el de la transferencia, con todos los otros procesos de ayuda que están volcados a transferir conocimiento objetivable y ya existente y articulable y que se puede transferir hacia otras personas porque se las quiere entrenar en eso, y está muy bien, y están dentro del paradigma de la transferencia. Y cuando uno puede decir, bueno, Leonardo, ¿y por qué no utilizamos los dos? Claro, sí. Claro, el tema de utilizar los dos, o sea, cuando yo quiero mezclar esto, transferirte conocimiento técnico con, a la vez, ayudarte a catalizar el conocimiento tácito, lo que hemos descubierto es que no es posible. ¿Por qué? Te puedes transformar en un facilitador, es cierto. Un facilitador sería una persona que si ve que necesitas conocimiento técnico te lo da, y si ve que necesitas engendrar conocimiento, pues te acompañe, digamos, con estilo coaching, ¿no? Sí. El problema es que las finalidades son opuestas. Y como las finalidades son opuestas y las metodologías son opuestas, y el ser humano está muy acostumbrado a tender hacia la dependencia de la transferencia, a la hora de querer realmente utilizar las dos, el nivel de resultado y de relación orientada al engendramiento se reduce considerablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas transferencias inhiben la creatividad y ya el cliente no está en disposición de ese engendramiento espontáneo y natural cuando ya le estás transfiriendo. Está condicionado de alguna manera. Se condiciona, exactamente. Entonces, por lo tanto, a ver, no sé si tenemos aquí, bueno, aquí ya estaría la última. Nosotros vemos al coaching como una especialidad. Total. En la que nos centramos específicamente en catalizar el coeficiente tácito de las personas. Y esta especialidad, como tal, tiene que centrarse solo en esto. Si le queremos meter el paradigma de la transferencia y mezclarlo, pues lo que vamos a hacer es una facilitación que está bien, pero que nunca va a llegar al nivel de profundidad ni de especialización al cual puede llegar un coach, como tampoco un facilitador va a poder llegar al nivel de profundidad de un técnico, de un músico, de un entrenador especializado en deporte, en básquet, o la especialidad de un consultor especializado en estrategia. Claro. ¿Me entienden la diferencia? Es decir, el facilitador se queda un poco en el medio, facilita en un ámbito como muy general, pero no puede ser especialista de nada, porque la propia metodología te lo va a impedir. Si yo quiero ser especialista en el engendramiento, voy a tener que abandonar la transferencia. Y si yo quiero ser especialista técnico para explicarte cómo funciona la música o cómo funciona la empresa o cómo funciona tal desde lo técnico, tendré que abandonar el engendramiento necesariamente y centrarme en darte a conocer cómo funcionan las cosas, ¿no? Pues muy bien, esto es todo. Los invitamos entonces al workshop. Ahora te dejo así que termines el... Bueno, nada, muchísimas gracias. Como siempre nos quedamos con muchísimas más ganas de seguir profundizando en todos estos temas porque hay mucho para compartir, mucho para ampliar, pero ahora solamente me queda, recuerda, este es el tercer paso de compartir contigo los conceptos teóricos de la manera más clara para que puedas en el workshop en vivo y directo conmigo vía Zoom practicar estos conceptos, que podamos poner ejemplos de ambos paradigmas para que tú puedas distinguir con claridad en tu experiencia la diferencia. Solo tienes que ir a la caja de comentarios y allí encontrarás el formulario de inscripción. Las plazas son limitadas y te esperamos para que conozcas más de lo que supone entrenarte como un coach preparado
en la teoría general del coaching. Así que no voy a seguir, Leonardo, porque pronto los voy a ver seguramente en el workshop. Muy bien.